Tema: distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Vamos a deducir la fórmula de distancia utilizando el punto A y el punto B. Vamos a generalizar las coordenadas del punto A, x1, y1. Esos deberían de ser valores numéricos, pero la estamos generalizando. El punto B, x2, y2. Hay una condición, que el punto B tiene que ser mayor que el punto A. Vamos entonces a graficar o a indicar los puntos en el plano de coordenadas cartesianas. La coordenada x1 lo ubico en cualquier posición, y1 en cualquier posición. La intersección me va a dar el punto A. Vamos a ubicar x2 en cualquier posición, pero mayor que x1. Y y2 en cualquier posición, siempre mayor que y1. La intersección de ellos me va a dar el punto B. Trazamos una línea que nos da la distancia desde el punto A hasta el punto B. Eso lo tengo que nombrar con una letra minúscula. Entonces ese lado sería el lado D. Extiendo el punto B hacia abajo y el punto A para la derecha, y al extenderlo se me están formando otros dos lados. Esos lados también tengo que nombrarlos con letras minúsculas. Quiero utilizar la letra Y y la letra X. Recuerden que pueden utilizar cualquier letra. Bien, eso que se me formó ahí es un triángulo rectángulo. Y ese triángulo me da una ventaja porque puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Al utilizar el teorema de Pitágoras, yo puedo deducir la fórmula de la distancia. En este caso, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es el segmento más largo, en este caso D al cuadrado. Va a ser igual a los catetos. Los catetos van a ser los segmentos más cortos o los que forman el ángulo de 90 grados. En este caso sería y al cuadrado más x al cuadrado. Y ahí está, miren, la fórmula del teorema de Pitágoras. Bien, pero a mí me piden la distancia, no distancia al cuadrado. Tengo que quitar ese cuadrado de la D. Para ello utilizo lo opuesto, que serían las raíces cuadradas. Entonces la raíz cuadrada se va a cancelar con el exponente de la D. Y en la fórmula me quedaría de la siguiente fórmula: D igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado más x al cuadrado. Pero ¿quién es y y quién es x? Y es un lado, ¿no? Para encontrar el valor de ese lado, entonces voy a restar y sub 2, que es un número, menos y sub 1, que es otro número. Entonces quiere decir que ese lado y sería y sub 2 menos y sub 1. ¿Cuál sería el valor del lado x? Sería la resta también de x sub 2 menos x sub 1. Recuerde que esos son valores numéricos. Y con ello entonces calculo cuánto miden esos lados de x y de y. Ahora, la distancia me quedaría de la siguiente forma. En vez de escribir y, voy a escribir y sub 2 menos y sub 1, que eso sería un valor numérico elevado al cuadrado, más, en vez de escribir x, voy a escribir x sub 2 menos x sub 1, que también es otro valor numérico y elevado al cuadrado. Y eso que está ahí sería entonces la fórmula de la distancia. Y esa es la que vamos a utilizar de ahora en adelante para resolver la distancia entre dos puntos. Tenemos el ejemplo 1, encontrar la distancia entre los puntos M y N. Vamos a encontrar la solución. Tenemos las coordenadas de los puntos, vamos a hacerlas coincidir. El x sub 1 va con el negativo 2, y sub 1 con el 3. Vamos ahora con el punto N. Sus coordenadas, el 1 va con el x sub 2, el 4 con el y sub 2. Tenemos la fórmula de la distancia. En otros libros va a aparecer al revés. Primero aparecerían las x y después la y. ¿Por qué se puede tomar al revés también? Porque como es una suma, entonces la suma es conmutativa. Quiere decir que sus sumandos, no importa en el orden que estén, el resultado va a dar el mismo. Vamos a quedarnos con la primera fórmula y vamos a hacer coincidir sus valores numéricos con las coordenadas, en este caso de la fórmula. Tenemos ahí el x sub 1 nos va a dar negativo 2, hacemos coincidir con la fórmula. El y sub 1 tenemos ahí en la fórmula, el x sub 2 lo hacemos coincidir y el y sub 2. Y ahí está. Bien,
Si nos fijamos en el segundo sumando, tenemos ahí 1 menos negativo 2. Ese negativo negativo tenemos que simplificarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues multipliquemos negativo por negativo, nos va a dar positivo. Voy a copiar todo lo demás. En este caso copiamos la raíz cuadrada, 4 menos 3 elevado al cuadrado, más 1, y ahí el negativo negativo nos queda como más 2 elevado al cuadrado. Vamos a simplificar o a resolver la resta y la suma. Entonces nos va a quedar que 4 menos 3 nos va a dar 1 al cuadrado, más 1 más 2 nos va a dar a 3 al cuadrado. Resolvemos esas potencias de 1 al cuadrado y 3 al cuadrado y nos va a quedar de la siguiente forma. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Hacemos la suma de 1 más 9 y nos va a dar la raíz cuadrada de 10. Bien, la raíz cuadrada de 10 en su calculadora, cuando la saque, le va a dar aproximadamente 3.16. Esa va a ser mi distancia, 3.16. Entonces la respuesta sería la distancia del punto M al punto N es aproximadamente 3.16. Si se fijan, es bien fácil aplicar la fórmula para calcular la distancia. Quedan con los ejercicios, los van a resolver de la misma forma utilizando la fórmula. Y cualquier duda me la hacen saber.